Mateo 28, del 16 al 20. Ruego a la congregación mantengan abiertas sus Biblias, porque ahí vamos a realizar nuestra meditación en esta mañana. Nosotros, los hijos de Dios, no solo debemos leerlo, sino también estudiarlo, por todo lo que el Cristo resucitado allí nos está enseñando. Observémoslo nosotros a grandes rasgos esta mañana y señalemos lo que a nuestro modo de ver es lo más importante en lo que el Señor quiere que siempre nos detengamos. Los 11 discípulos, porque ya Judas no estaba, él se quitó la vida. Los 11 discípulos acuden a la cita del Cristo resucitado. Y voy a leer el versículo 16, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obedientes, estos discípulos llegaron allí, y allí va su maestro a despedirse de sus discípulos, pero al mismo tiempo va a comunicarles algo muy, pero muy importante. Aunque parece que la mayoría de los 11 que allí estaban no tienen dudas, parece que la mayoría, en cuanto a que su maestro es el mismo Señor Jesucristo. Todavía dentro de esos 11 habían algunos que dudaban. Sí, mire lo que dice el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Unos, pienso yo la mayoría de los 11, pero algunos dudaban. La mayoría de los discípulos de Jesús tuvieron problemas en cuanto a las dudas. Sí, hermano, las dudas es una arma favorita y una herramienta favorita de Satanás. Y voy a leer Lucas 24, 9, sin perder la cita de base de Mateo 28. Lucas 24, 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Voy a leer hasta el 11. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, ¿y qué más? Y no las creían. Miren, hermanos, estos hombres que habían caminado con Jesús, que habían oído, que habían visto cuánto Él les había enseñado, y ahora cuando se ha cumplido la noticia que Él mismo le había anunciado hace muchos días, no creen, dudan. Me parece, hermanos, que no hubo un grupo de hombres más incrédulos que los mismos discípulos. Y el hecho de que al fin se vieron ante muchas pruebas indubitables del Cristo resucitado es una evidencia muy fuerte que Él, en verdad, se levantó de los muertos. Parece increíble que los mismos discípulos que predicaron y anunciaron la resurrección de Jesús fueron los primeros también en dudar. Sí, ellos dudaron para tener nosotros un ejemplo
Muy importante, para nosotros no dudar. La Biblia está puesta aquí para nosotros como un ejemplo. Y si vemos aquí que hay un ejemplo malo de los discípulos, que fueron las dudas, eso es un ejemplo para nosotros hoy, de que no debemos de dudar. El objetivo principal de la reunión de Jesús con sus discípulos, ¿saben cuál es? Entregarles la gran comisión como algo especial, como una tarea primordial para la iglesia en este mundo. La tarea principal de la iglesia en este mundo es el cumplimiento de la gran comisión, y para eso el Señor Jesús resucitado cita a sus discípulos para entregárselas. Y voy a leer los versículos 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20. El Señor Jesús está frente de sus discípulos ya en un cuerpo glorificado, Él ya resucitado, y les dice a sus 11: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Expliquemos brevemente el sentido y la urgencia que tiene esta gran comisión para nosotros hoy, porque ese es el objetivo de este mensaje. ¿Cuál es el sentido y la urgencia que tiene para nosotros la gran comisión? Me parece que hay tres cosas que el maestro subraya en esta gran comisión, y quiero subrayárselas rápidamente. En la parte primera del versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primer punto que tenemos que subrayar de esta gran comisión. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo aquí con esta frase, haced discípulos? Recuerden, hacer es un imperativo. Los imperativos son órdenes, y las órdenes no se discuten, se obedecen. Y entonces aquí el Señor les está diciendo, haced discípulos. Ustedes saben, hermanos, que el primer nombre que recibieron los seguidores de Jesús fueron discípulos. Así era como se identificaban a los seguidores de Jesús. En la iglesia de Antioquía, cuando hubo un despertar espiritual muy grande, los miembros de esa congregación dieron el apodo o el sobrenombre de cristianos a los discípulos de Jesús, y desde entonces nos identifican a todos los seguidores de Cristo como cristianos, y eso lo saben muy bien todos ustedes. Cuando el Señor dice id y hacer discípulos a todas las naciones, nos está diciendo que vayamos y anunciemos el Evangelio para que se conviertan esas personas y se constituyan en discípulos de Cristo, o en cristianos como hoy nos llamamos. ¿Qué más está diciendo en esta parte del versículo 19? Voy a leer la segunda parte del versículo 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esos cristianos o esos discípulos que se unen a nosotros, dice, deben ser bautizados de acuerdo a la siguiente fórmula bautismal. Y aquí tenemos también la fórmula bautismal que está en la Gran Comisión. ¿Cómo tenemos que bautizarlos? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu
Espíritu Santo. De esa manera nosotros bautizamos a los que forman parte o miembros de la Iglesia de Cristo. Sé de algunos que están bautizando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa no es la fórmula bautismal. Hay que buscar la Biblia, y la Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Biblia muy clara. ¿Y qué más nos enseñan estos versículos? El versículo 20: enseñándoles que guarden todas esas cosas. Esta es la manera como todo discípulo de Cristo va a crecer espiritualmente. Es verdad que la comunión con los hermanos ayuda y auspicia el crecimiento cristiano, es verdad, pero tiene que ser enseñados. Aquí viene el programa de discipulado, que es muy necesario dentro de la iglesia. Así que hay personas que han venido al conocimiento de la verdad durante la campaña que acabamos de terminar, pero esas personas que aceptaron a Cristo necesitan inmediatamente tomar los discipulados que la iglesia tiene. ¿De qué manera? Para seguir creciendo espiritualmente. Bueno, alguien puede preguntarse en este momento: ¿y cómo podemos cumplir esa gran comisión en el mundo? Sería la pregunta que nos estemos haciendo en este momento. ¿Tiene un fundamento el Señor para entregarnos esa responsabilidad tan inmensa a nosotros? ¿Por qué el Señor no le entregó esa responsabilidad de evangelizar al mundo a los ángeles? No, las entrega a nosotros. Y voy a leer el versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En consecuencia, mis hermanos, en el versículo 18 es lo más importante de este episodio, y sobre el que deseamos meditar en esta mañana con la guía de nuestro Dios y su atención reverente. Vamos a meditar en el que yo creo es el versículo más importante de este episodio, el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, nuestro primer punto es todo poder en el cielo. Esta frase, toda potestad me es dada en el cielo, da la idea de algo que antes no ha tenido en el cielo. Por eso es que debemos leer la Biblia con mucho cuidado, porque si interpretamos la Biblia literalmente, muchas veces vamos a interpretarla erróneamente. Hay versículos que no lo podemos interpretar literalmente. Sin embargo, esto no es lo que entendemos por la misma Escritura. Jesús siempre tuvo poder en el cielo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, y voy a leer los 3 primeros versículos. Miren lo que ocurre con el Cristo resucitado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas diferentes, pero en esencia los 3 son Dios. Y mire Colosenses 1, 16 y 17. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué les parece, hermano? Todo poder, toda autoridad tuvo en el cielo. Por otra parte, el Señor Jesucristo, en su paso por este mundo, demostró una y más veces su gran poder, que siempre lo tuvo en diferentes formas y en diferentes ocasiones. Recordemos algunas de estas ocasiones donde Él puso de manifiesto su poder, como Dios que es perdonando los pecados. Vamos a ver Mateo 9:6. Mateo 9:6, sin perder la cita que tenemos de base. Vamos a recordar algunas ocasiones donde Él puso de manifiesto su poder. Y Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Poder, autoridad. Recuerden que en esa época estar enfermo significaba que estaba en pecado. Y si el Señor Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda, significa que ya le había perdonado sus pecados. Toda autoridad divina. También manifestó el Señor Jesús poder sobre la naturaleza. Lucas 8:25. Evangelio de Lucas, capítulo 8 y el versículo 25, sin perder la cita que tenemos de base en Mateo 28. Lucas 8:25. Tiene poder también sobre la naturaleza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Poder, autoridad también sobre la naturaleza. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro ha llegado a la casa de Cornelio. Hay un grupo de personas allí reunidos que están esperándolo y sobre todo quieren oír la palabra que Pedro les trae. Él comienza con un discurso muy interesante y refiriéndose a Jesús, Pedro en su primer discurso dice lo siguiente, que voy a leer en Hechos 10:38. Miren lo que dice Pedro en su primer discurso. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. El Señor Jesús tiene todo poder en el cielo. Él fue el creador, todo lo que existe. Entonces aquí estamos en un problema. ¿Sí? ¿A qué poder en el cielo se está refiriendo aquí? Pues el mismo Señor Jesús. Todo poder me es dado en el cielo. Vamos ahora a la cita de base y vamos a leer el versículo 18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder. Al poder
de mediador. Sí, todo en el cielo se hace por medio de Él. Nada se hace aparte de Él. Entonces, ¿cuál era el poder que iba a desempeñar Jesús en el cielo? Vamos a leer primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. ¿En qué lo convirtió su gloriosa resurrección? ¿Y qué es el poder que le está desempeñando ahora en el cielo? Pablo nos dice aquí cuando le escribe esta carta a su joven discípulo y amigo Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, aquel que fue crucificado y aquel que ya no está en la tumba, está vacía, está intercediendo por nosotros al lado de Dios en el cielo. Entonces, el Cristo resucitado está desempeñando un papel muy importante con todo poder de mediador para nosotros, entre nosotros y Dios. Ese papel lo está desempeñando Él, nos dice la Biblia. Respecto a los que creen y opinan que hay otro u otros mediadores y que se los puede ocupar para acercarnos a Dios, yo con todo respeto hago un silencio negativo. Sí, hermano. La Biblia dice que no hay ningún otro mediador, solo Cristo, el Cristo resucitado, es el único que puede mediar entre los hombres y Dios. No hay otro, no hay otro. Y veamos Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. No pierda la cita de base. Y Jesús, ¿quién? El mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí está muy claro. Jesús, el mediador del nuevo pacto, Él está intercediendo por nosotros ahora en el pacto de la gracia, porque ahora solo tenemos que creer en ese Cristo resucitado para tener salvación de nuestros pecados. Acercarnos a Él para perdón de nuestros pecados. Y quiero leer la primera epístola de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué ocurre? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo, al que resucitó de la tumba, al que está en los cielos. Él es nuestro abogado. Cuando nos habla el Señor aquí en Mateo 28:18, que les ha sido dada toda potestad en el cielo, recuerden, hermanos, esa es la potestad de ser el único mediador. No hay otro. Esto es muy importante que tengamos muy presente todos nosotros los cristianos. Es nuestro único mediador. No hay otros. Sé de algunas religiones, de otras religiones, que dicen que hay otras personas como mediadores. Pero la palabra de Dios me demuestra que el único mediador que hay es Cristo, aquel que venció la muerte en la cruz. En segundo lugar, todo poder en la tierra también. Mateo 28:18, la segunda parte. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Analicemos un poco en la tierra.
Esta es una opinión personal. Creo que cuando los discípulos oyeron que al Señor se les había dado poder en la tierra, así como en el cielo, debieron mirarlo con mucha atención. Es lo que yo creo. ¿Saben por qué? Porque ellos se quedaban en la tierra. Él se iba al cielo, pero ellos se quedaban aquí en la tierra. Y entonces, Señor, ¿qué pasó con nosotros? Ya tú te vas. Lo importante, hermanos, para nosotros ahora es saber cómo va a manifestar ese poder sobre la tierra el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la Biblia nos da la respuesta en la carta que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 10 y el versículo 12. No se desanime, no se asuste. Dios también tiene poder aquí en la tierra y vea cómo nos cuida. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Para con todos los que le invocamos desde aquí la tierra. ¿Cómo se llama el Señor Jesucristo en este versículo? Señor de todos. Señor de todos. Hay muchos señores, muchos gobernantes de gran prestigio en el mundo, pero Él es el único Señor de todos. ¿Sí? Y en tercer lugar, vamos a leer. Tiene toda potestad sobre toda carne también. Todo poder sobre toda carne. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 2, para ilustrar este punto, este tercer punto. Tiene toda potestad sobre toda carne. Primero dijimos sobre el cielo, sobre la tierra y ahora sobre toda carne. Juan 17:2. Como le has dado potestad o poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. No solamente el Señor de todos, sino toda potestad, toda autoridad sobre toda carne. Pero ¿es poco todavía esto, hermanos? ¿Será poco todavía esto? Veamos un momento Apocalipsis 11:15. Miren todos los atributos que tiene el Cristo resucitado. Apocalipsis 11:15. No pierda la cita de base de Mateo 28. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. ¿Qué decían en el cielo? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sobre todos los reinos del mundo, Él tiene toda autoridad. Así es, eso nos está diciendo la Biblia. ¿Cuál es el propósito del Cristo resucitado? Al hablarnos de que tiene todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, debe de haber un propósito para nosotros en esto. Y ese propósito lo vamos a ver en nuestro cuarto punto, que lo encontramos en Marcos 16:15. Miren todos estos atributos divinos del Cristo resucitado. ¿Para qué? Para nosotros, ¿para qué? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar en ese poder por todo el mundo. Entonces todos estos atributos, todos estos poderes son para que nosotros podamos evangelizar
de esta tierra. No fue fácil combatir ni competir con el mundo. No es fácil, hermanos. Pues este nos lleva siempre ventaja. ¿Y sabe por qué nos lleva siempre ventaja el mundo? Porque el mundo nos ofrece placeres, glorias y muchas otras cosas más. Por eso es que hay cristianos, yo diría entre comillas, mundanos. El mundo es poderoso. Sumado a esto están las comodidades temporales, que siempre serán una poderosa tentación para toda persona. Sí, como por ejemplo, ganar mucho dinero, vivir rodeado de ventajas. Por mucho que se diga, eso es temporal. Es algo con lo que será difícil luchar las tentaciones del mundo. Y la única provisión para estos enfrentamientos, ¿saben cuál es? Es el poder del Cristo resucitado. Es el poder del Cristo resucitado de los muertos. Y este poder tiene dos maneras, dos formas. Como anuncio y como experiencia. Mire de qué manera se va a manifestar este poder. Veámoslo como anuncio. La predicación de Cristo resucitado es y será siempre el mayor estímulo que tiene todo el predicador evangélico en este mundo. No estamos hablando de un Cristo que está aún en la tumba, no. Estamos hablando de un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Estamos hablando de un Cristo que venció la tumba. Les invito a ver unos ejemplos y vamos a tomar una parte del primer sermón de Pedro, que lo tenemos en Hechos 2, capítulo 29, Hechos 2 del 29 al 33. Voy a tomar una porción de este primer discurso de Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo aquí, hermano? Mire, Hechos 2, 29 al 33 es una fracción nomás del primer discurso de Pedro. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Todo está diciéndole Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿qué ocurrió? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, le está diciendo Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que Pedro estaba predicando en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el resultado de esa predicación con poder de Pedro fue como 3,000 personas convertidas al Evangelio. Y ponga su ojo en el versículo 41 del mismo capítulo 2 de Hechos. Mire el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que escucharon la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en una sola predicación. Predicación hecha con el poder de Dios, con el poder del Cristo resucitado. Veamos ahora como experiencia. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, les habló el Señor de alguien especial que vendría
después de su partida. Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Y de qué manera? ¿Cómo podría ser esto? El Consolador, el Espíritu Santo, el mismo Dios, vendría después que Jesús se marchase para cuidar y guiar a sus discípulos. ¿Qué fue lo que le dijo? Y vamos a leer Juan 14 y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Juan 14. No estaban los discípulos preocupados porque su maestro iba a dejarlos solos. Y entonces, Señor, si tú nos estás entregando una tarea que cumplir, ¿cómo lo vamos a hacer si tú ya te vas a los cielos? Y vea lo que dice Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, con todos aquellos que hemos aceptado y creído en el Cristo resucitado. Siempre va a estar con nosotros el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice al final. Su segunda gloriosa venida la está anunciando también aquí. Cuando Jesús dijo, vendré a vosotros, lo decía de verdad. Aunque Jesús anunció, ascendió al cielo, Él dio al Espíritu Santo a vivir en los creyentes. Y tener el Espíritu Santo equivale a tener a Jesús mismo con nosotros, al mismo que es todo poder. Y voy a leer Hechos capítulo 1, voy a leer los versículos del 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí está la clave. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y con ese poder, ¿qué vamos a hacer? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. Note el proceso, hay tres cosas en este proceso. Recibieron el Espíritu Santo en primer lugar, en segundo lugar, les dio poder, y en tercer lugar, fueron testigos con resultados extraordinarios. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro poder y de nuestra autoridad y de nuestro conocimiento. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decirle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, el Cristo resucitado, que tiene toda potestad en la tierra, envía a sus seguidores, a nosotros, el poder de lo alto para que anunciemos el Evangelio. Entonces, con ese poder otorgado por el Cristo resucitado, nadie, ni nadie podrá detenernos en el avance triunfal por el mundo en la predicación del Evangelio. De esto nos habla también el apóstol Pablo, y vamos rápidamente a Romanos capítulo 8, 35 al 39. Es algo muy importante. Mire,
para cada uno de nosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿y de qué estaba seguro Pablo? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué va a ocurrir? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No le anima estas palabras, hermanos? Tal vez esté pasando por tribulaciones, por angustias, pero recuerde, el Cristo resucitado con poder dice que estará con nosotros siempre. ¿Cuál es entonces el propósito divino del Cristo resucitado al decirle a sus discípulos que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra? ¿Cuál es entonces ese propósito? Que ni los 11 discípulos, ni nosotros sus seguidores hoy, tengamos excusas para dejar de cumplir la gran comisión en esta tierra. No tenemos excusas, pero lo que nunca debemos olvidar nosotros los cristianos es lo que dice Zacarías 4:6. Veamos lo que dice Zacarías 4:6 para terminar. No debemos de olvidarnos nunca lo que dice aquí. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra que estamos empeñados no es de hombres, es de Dios. Es en el poder del Cristo resucitado, que envió a su Espíritu Santo. No es en el poder de ninguna fuerza de hombre, no. Escucho que algunos dicen: mientras más capacitado esté el predicador, mejor predica. Con todo respeto, yo creo que no es así. Y entiéndanme bien que tenemos que prepararnos. Pero si nuestra predicación depende de nuestra preparación, no se conseguirán resultados verdaderos. Tenemos que prepararnos, pero nuestra predicación tiene que ser siempre en el poder del Espíritu Santo de Dios. La predicación es en el poder del Espíritu Santo. Cuando queremos hacer la obra del Señor en las fuerzas nuestras, en las fuerzas del hombre, encontramos que la obra es difícil. Pero cuando la hacemos con el poder del Señor, todo es diferente, porque ya no somos nosotros, es Cristo por medio de nosotros, dando ese poder para transformar las mentes y corazones de los que aún no lo conocen. ¿Cómo concluimos este mensaje esta mañana? La razón por la cual el Señor se reunió con sus discípulos después de su gloriosa resurrección en el monte de Galilea no fue para una sentimental despedida. No fue para una sentimental despedida con sus discípulos, no, sino para un asunto de negocio. Sí, Él se reunió con sus discípulos para un asunto de negocios.
del negocio más importante que iba a dejar a la iglesia en este mundo. Y precisamente para animar a los suyos a la magna tarea que les entregaba, les dijo que el que les mandaba por el mundo para anunciar el Evangelio es el que tiene toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra y en la carne también. Y en ese poder vendría sobre ellos para capacitarlos y que cumplan su misión, que era mediante la persona del Espíritu Santo llenando el corazón y la mente de sus seguidores, y de esa manera podrían cumplir la gran comisión. ¿Cómo lo aplicamos? Vayamos por el mundo, hermanos, anunciando el Evangelio en el poder que nos ha sido dado por el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Anunciemos ese poder, los tres grandes poderes que nos habla la Biblia. Y saben, hermanos, que la Biblia habla también de tres grandes poderes. Veamos, el primero: el Evangelio es poder para salvar a cualquier pecador arrepentido. Segundo, el Evangelio es poder para afirmarnos en lo que hemos creído, darnos fundamentos sólidos, a fin de no claudicar frente a nada ni a nadie. Y el tercer poder que nos habla la Biblia es el poder santificador. No solamente que seamos salvos, no solamente que seamos cristianos firmes, sino que también seamos cristianos santos, triunfadores en este mundo. Para eso el Cristo resucitado nos ha dejado su poder. Y yo digo con todo mi corazón, amén, que así sea.